tardes. Queremos agradecer a Casa de América y especialmente a Ana María Rodríguez, quien ha posibilitado esta presentación, a la mesa, a Consuelo Triviño Anzola, escritora y ensayista colombiana, y especialmente amiga, que siempre apoya a Mirada Malva, a Max Meyer, gestor cultural y experto en América Latina, y a la autora Esther Andradi, que le agradecemos el esfuerzo que ha hecho por venir desde Berlín. Voy a leer un pequeño texto introductorio y luego, bueno, Consuelo hablará un poco más profundamente de la obra. Vamos a presentar Mi Berlín, crónicas de una ciudad mutante, una compilación de parte de la obra periodística de la escritora argentina Esther Andradi. Dice Jorge Carrión en el prólogo a Mejor que ficción, Crónicas ejemplares, un libro de 2012, que toda crónica fija literariamente la relación que existió entre la mirada de quien escribe y la oportunidad que le dio el mundo al revelarle una de sus infinitas facetas. Los cronistas son observadores que no dejan pasar su oportunidad y la transcriben. Y este ha sido el reto complicado, la observación de la realidad, en el que Andradi se ha implicado con esta publicación que, cito a ella misma, respira historia, en palabras de Esther. Con sus artículos de gran interés social y cultural, sus afiladas descripciones y su acertado sentido ético y estético, se dibuja un recorrido espiritual y geográfico, una biografía intelectual de un Berlín fracturado pero vital, que atrapa al lector desde las primeras páginas. El pasado de la guerra, el presente dividido en los dos sistemas que pugnaban por el control del mundo, el futuro multicultural, entrometido y mestizo, todo eso veía deslizarse por las calles y los barrios del Berlín occidental, dice Andradi en la introducción al libro. Es muy larga la tradición de las crónicas periodísticas en Hispanoamérica, que nace con el espíritu modernista de José Martí, Rubén Darío, Roberto Arlt con sus aguafuertes o Manuel Gutiérrez Nájera, que con sus trabajos como corresponsales crearon obras fundacionales de la literatura periodística hispanoamericana. Recordemos ya en nuestro siglo al mexicano Carlos Monsiváis, uno de los precursores del periodismo narrativo de la segunda mitad del siglo XX y una especie de escritor bisagra con las nuevas generaciones del siglo XXI, quien define la crónica como la reconstrucción literaria de sucesos o figuras, género donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Otros escritores relevantes, por citar solo unos pocos, son Vicente Leñero, Tomás Eloy Martínez, García Márquez, quien decía que una crónica es un cuento que es verdad, Rodolfo Walsh, Poniatowska, Martín Caparrós, que ha modelado a toda una generación de cronistas argentinos, Susana Rocker y el chileno recientemente fallecido Pablo Lemebel, entre muchos otros, y Leila Guerriero. Una larga lista de autores y de multiplicidad de propuestas literarias de no ficción que convierten al periodismo narrativo de Hispanoamérica en un vasto y excelente género. En Mi Berlín, la casi totalidad de sus artículos conforman un legado de reflexiones en torno a la realidad social y política de la época convulsa de los años 80 en la Alemania berlinesa, signada por la guerra y por el muro de la vergüenza que dividió la ciudad en dos hasta noviembre del 89, en que fue derrumbado. Estas vivencias históricas, narradas cronológicamente hasta la actualidad, recuperan la perspectiva del inmediato pasado que con sus instantáneas, misturadas con evocaciones literarias y artísticas, nos hace posible entender mejor nuestra sociedad presente para, si fuera posible, tratar de reformular con acierto el futuro. Mi Berlín constituye una obra viva y cotidiana, de calle, que enriquece, en definitiva, el universo narrativo y comprometido de Esther Andradi. Muy bien, y para continuar, Consuelo Triviño nos va a leer su intervención. Consuelo Triviño es narradora y ensayista colombiana, reside en Madrid desde 1983.
Tras doctorarse en la Universidad Complutense con una tesis sobre el polémico escritor colombiano José María Vargas Vila, regresa en el 88 a Bogotá, donde permanece dedicada a la enseñanza de la literatura española e hispanoamericana en distintas universidades. En Madrid colabora con las revistas Nueva Estafeta Literaria, en Cuadernos Hispanoamericanos o en el suplemento cultural ABCD, en las artes y las letras del diario ABC, entre otras. Radicada en España y vinculada al Instituto Cervantes, ha ejercido la docencia universitaria, participado en proyectos de investigación y publicado artículos y libros sobre autores y temas hispanoamericanos. Como narradora ha publicado 7 relatos: Prohibido salir a la calle, El ojo en la aguja, José Martí, Amor de libertad, La casa imposible, La semilla de la ira, Una isla en la luna, Letra herida y Extravíos y desvaríos. Sus cuentos han sido traducidos a otras lenguas e incluido en numerosas antologías y en revistas de reconocido prestigio internacional. Pues cuando quieras, Consuelo, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, principalmente a ustedes por su asistencia, porque la verdad es que hemos estado en intervenciones no hace mucho con figuras de relieve y había 4 personas, así que el que esta sala esté llena es de agradecer. Y me emociona a mí muchísimo este acto, poder presentar a Esther, es un honor para mí, y hacerlo en Casa América, que siempre ha acogido a través de las gestiones de Ana María Rodríguez, pues todos los proyectos de Mirada Malva. Entonces se agradece mucho la confianza en esta asociación de la que modestamente hago parte en mi pequeña colaboración. Bueno, pues la primera vez que escuché el nombre de Esther Andrade, o me llegó el nombre de Noticias de Esther Andrade, fue a través de un libro que tiene un título muy sugestivo que se llama Vivir en otra lengua. Ese libro llegó a mis manos, lo enseñamos. Ese libro llegó a mis manos y me llamó poderosamente la atención porque está hecho de testimonios y de escritos de autores latinoamericanos que viven en distintas ciudades de Europa, en Berlín, en París, en Lausana, en algunas ciudades italianas. Todos ellos cuentan lo que significa para ellos la experiencia de escribir en una lengua distinta a la del país en la que están viviendo y de cómo la lengua, digamos, del país de acogida es la lengua a lo mejor instrumental y la lengua materna, es decir, es la lengua en la que ellos viven, sienten y sueñan, y esa división o esa condición bífida de algunos escritores se problematiza muchísimo en esta colección de textos de este libro, Vivir en otra lengua. Y bueno, ahí hay escritores que conozco y que, pues como el caso de Louis Fayad, que lleva 30 años viviendo en Berlín, y bueno, son muy representativos porque son autores muy importantes. Está también Freddy Telles, que es un escritor poco conocido aquí, pero que es un escritor experimental que merecería algo más de atención. En fin, a través de este libro fui como conociendo a Esther, y luego nos une también la amistad con Louis Fayad. Las veces que he ido a Berlín, pues tuve la oportunidad de conocer a Esther personalmente y también de leer sus libros y de disfrutarlos y de descubrir a una escritora extraordinaria. Para quienes no la conocen, yo creo que es muy importante conocer esta biografía de ella, porque es argentina, pero nace en un pueblo de la provincia de Santa Fe, estudia en Rosario, vive unos cuantos años en Perú, y en Perú le ha correspondido pues la caída y la crisis de la estructura de la sociedad peruana, que vivió intensamente. Luego se traslada a Berlín, luego vuelve a Buenos Aires, y en Buenos Aires le corresponde la crisis, el corralito, toda la crisis económica argentina, y en Berlín, ciudad que la conmueve y que vibra a través de toda su escritura, porque se da como en referencia a Berlín, asiste a la caída del muro, asiste a lo que es la Berlín dividida, la caída del muro y después la reestructuración de la Alemania, luego las diferencias y el desencanto, digamos, de unos y otros, la globalización económica y luego la explotación brutal de lo que ha sido el centro de Berlín, la pobreza, el mestizaje, la hibridez y también la riqueza, la vitalidad y la humanidad que ella busca en absolutamente
cada detalle, cada persona, cada momento, cada espacio. En eso su escritura es absolutamente exquisita. Hay un detalle que me llamó mucho de todas las entrevistas que le han hecho, porque si tú buscas en Google encuentras muchos reportajes sobre ella, muchas entrevistas y todas son de una gran riqueza. Es sobre el viajar, los orígenes, los desplazamientos que marcan esta época nuestra. Digamos, no vamos a hablar de exilios ni de exilios políticos, que sí que los hay, sino más bien de nomadismo, de esa necesidad que existe de trasladarse de un lugar a otro. Y es algo que no es solamente del presente, que ya ha vivido América Latina, que acogió grandes emigraciones a comienzos del siglo, a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y Esther viene de ahí. Voy a leer algo que ella dice que me parece muy significativo sobre su abuelo. Sobre su abuelo dice muchas cosas, pero aquí hay un texto que define muy bien su raíz híbrida y la complejidad, digamos, de cómo se va estructurando el ser de muchos pueblos que confluyen en una persona. Dice: mi abuelo es el árabe, llegó a Argentina sin conocer una palabra de castellano. Dicen las lenguas familiares que en Buenos Aires sus paisanos le dieron una maleta con artículos para vender que él tiró por ahí porque le avergonzaba su español insuficiente, y siguiendo las vías del ferrocarril llegó a una colonia de migrantes donde iba a conocer a mi abuela. La colonia se llamaba Nuevo Torino, de modo que el castellano, por cierto, tampoco era su fuerte. Mi abuelo se bastó con una mandolina para enamorar a las mujeres, y todavía hoy no hay hombres en la colonia que no hayan oído hablar del lenguaje de sus brazos, sea para la dura faena del campo o para la pelea, para las ganas. No le faltaban el árabe ni el susto, le daban ni una ni otra. De esa mixtura piamontesa y árabe, dialecto Homs, nació mi padre y sus 10 hermanos, a la sazón los 2 de mi infancia, de las fiestas, de la guerra, de los chistes verdes en piamontés, porque fue una abuela quien llevó la lengua a la familia, mientras el abuelo relegaba la suya a un idioma y la enterraba en la nostalgia. Es decir, el tema de la lengua está siempre muy presente, incluso de sus propios orígenes. Ella misma, como escritora, digamos, de lengua española viviendo en Berlín. Su travesía, por tanto, está marcada de una orilla a otra por la escritura, en reportajes y en entrevistas, porque creo que ella tuvo la virtud y la suerte de poder escribir lo que quería, sobre lo que le apetecía y con la extensión que ella consideraba oportuna. Así que sus crónicas son una delicia. Muchas veces que pasas crónicas de 6, 7 páginas si quieres más, porque es muy vibrante todo lo que escribe, lo que cuenta, como cuenta, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, como cuenta, por ejemplo, a lo mejor la aparición de un libro como Cassandra. En fin, en todo eso hay una gran emoción, y pienso, bueno, página 12, que ustedes saben era un suplemento de mucho prestigio, y también Letras Libres y también La Jornada, es decir, que ella es una periodista que ha tenido la suerte de poder colocar en estos medios de tanto prestigio los artículos que a ella pues se le venían a la cabeza o con los que tropezaba, es decir, pudo hacer literatura desde el periodismo también. Y todo eso conduce después pues, a su obra narrativa, porque es una mixtura de textos breves, de reflexiones, de cuentos, de novela. Lo que decía María Ángeles es verdad, lo de la crónica periodística, que acaba siendo un cuento también, y para ella Berlín también es un cuento en la novela que lleva ese título. Y es decir, es de mayor complejidad porque el testimonio está también presente, y ahora está como muy al uso lo que es la literatura testimonial. Sin lugar a dudas, entonces, como les decía, Berlín es más que una obsesión en Esther. En Mi Berlín, entonces, recoge artículos, esta edición que les recomiendo vivamente porque la tenemos aquí, recoge artículos escritos desde 1983 hasta 2014, que es la fecha en que se conmemora el 25 aniversario de la caída del muro. Es decir, que ha tenido suficiente tiempo, digamos un lapso de 25 años y más, para presenciar todo lo que ha sido la evolución de Berlín. ¿Sí? Pero lo que llama la atención de Esther es hacia dónde enfoca ella la mirada.
Ella enfoca la mirada en el frutero, en el librero antiguo, en los oficios que ya no, que ya pues han ido perdiéndose con el tiempo. Enfoca la mirada a lo mejor en las mujeres maltratadas o en las mujeres que han destacado. Es porque su escritura es muy comprometida, sin consignas políticas, es muy comprometida porque es el compromiso con lo humano, es el compromiso con las causas nobles, es el compromiso también que ella tiene con su ser femenino, sin ser de un feminismo militante, ¿no? Eso, sino más bien vital y más bien centrado en casos como muy concretos. Y también la riqueza que ofrece Berlín en su multiculturalidad le permite a ella ver ese crisol a través digamos, de la vida cotidiana, en su mismo caminar, en su misma actividad, y también le ha permitido a ella reflexionar sobre la historia, el lugar donde vive, por ejemplo. Ella ha escrito muchas cosas sobre el barrio donde ella vive y la casa donde ella vive, porque tiene mucho que ver, que la historia está presente, y yo creo que eso siempre lo sentiste desde que tú llegaste a Berlín, Esther. Ella ya contará, porque tuve la suerte de conocer su entorno, de conocer su casa, y tiene muchas cosas que decir sobre aquellos edificios donde muchos, digamos, judíos fueron encerrados y detenidos antes de enviarlos a lo que eufemísticamente se llamaba el viaje final, ¿no? La decisión final, y eso ella lo ha vivido también, la transformación de la plaza donde está su entorno, que se ha convertido como en una plaza de la memoria histórica, y por cada poste por el que tú pasas encuentras un detalle, una frase, un veredicto o digamos un edicto que va conduciendo a lo que después todos sabemos que ocurrió en esta ciudad. Quisiera también comentar, pues esto lo encuentran ustedes si lo buscan, pero hay libros de Esther como Sobrevivientes, que son pequeñas joyas poéticas. No solo por supuesto, pues recoge una selección de sus textos periodísticos, pero también está pues su novela Berlín es un cuento, que está publicada en Argentina, pero debe publicarse en España. Y leí y disfruté Come, este es mi cuerpo, un libro sumamente extraño, porque es un libro hecho de textos muy breves, donde a través de las sensaciones, sobre todo de los sabores, nos llegan los recuerdos de la infancia. Es un libro verdaderamente entrañable, donde te muestra la calidad de la escritura y la sensibilidad de Esther Andrade. Yo prefiero que ella nos cuente, porque me fío mucho más de todo lo que nos puede ella ir adelantando sobre su propio trabajo. Me gustaría que nos contara en qué proceso o qué libro está procesando en este momento, o que nos contara un poco más de su experiencia de Berlín, porque la sentimos vibrar en estos artículos, pero creo que es mucho mejor escucharla a ella. Gracias. Muy bien, la escucharemos y primero Max va a hablar un poquito también sobre la relación personal que han tenido, o que tienen. Sí. Y que vamos a tener. Después de esto incluso. Sí, todavía, vamos a verlo. Max Meyer es licenciado en Antropología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y doctorado en Lenguas y Literaturas Románicas por la Universidad de Halle-Wittenberg. Vale, Sí, bueno. Halle. Vale, Halle-Wittenberg. Tiene diferentes publicaciones sobre el teatro y el desarrollo social y cultural en América Latina, especialmente en Perú y Bolivia. Es traductor y gestor cultural. Entre 2008 y 2012 fue técnico de cultura en el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, donde trabajó para la declaración de bien de interés cultural del Palacio de la Mosquera del Infante Don Luis, que se logró en 2011. Asimismo, impulsó la creación de varios festivales culturales. Desde 2012 es encargado de proyectos culturales y educativos en la sección de cultura de la Embajada de Alemania. Su próximo proyecto se titula Cuerpo y Poder,
una exposición de arte contemporáneo con más de 60 artistas que se podrá visitar a partir del día 27 de marzo en el histórico pasaje comercial semiabandonado de la calle Fuencarral 77 y la Corredera Alta de San Pablo. Pues Max, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, están todos invitados el 27 a la inauguración. Y ante todo quiero agradecer, a vuestra asistencia y también a Ana María Rodríguez de la Casa de América por la invitación, a María Ángeles también por la edición de este libro fenomenal y no solamente por la invitación de hoy, a Consuelo y a Esther. Que nada, no les voy a molestar mucho, voy a hablar brevemente, iba a hablar totalmente libre, pero ayer nos encontramos con Esther y fijamos algunos puntos muy a nuestro pesar, así que algo sí voy a leer, pero sí es verdad que voy a hablar más de nuestra relación personal y como había muchas coincidencias por no decir en las últimas décadas, esto sí, hace pensar que somos muy mayores, pero como no es así. Tenemos una vida muy intensa. Tenemos una vida muy intensa. Es diferente. Pues Mi Berlín, Crónicas de una ciudad mutante, es un libro muy adecuado para esta época. El libro guarda la memoria y también, sobre todo, la atmósfera de una ciudad en etapas cercanas, pero muy diferentes. Berlín ha vivido un cambio vertiginoso en el siglo XX y más aún a partir de la caída del muro. Y Berlín ha vivido sobre todo un siglo de los extremos. Por un lado están los movimientos artísticos y sociales impresionantes, el cambio hacia una ciudad pluri o transcultural y muy abierta, y por el otro lado, Berlín fue el epicentro de un poder estatal que causó 2 guerras mundiales. Berlín ha vivido muy de cerca la época más terrible de Alemania, el terror del nazismo, que en su día incluso fue alabado por muchos ciudadanos alemanes. Mi Berlín es un libro muy adecuado para la época, eso sí, porque en noviembre del 2014 recordamos el 25º aniversario de la caída del muro y en este año 2015 estamos conmemorando los 25 años de la unificación o reunificación de las 2 Alemanias. Y Esther habla mucho en este libro de estas diferentes etapas de Berlín, antes y después de la caída del muro. También conmemoramos la caída del telón de acero y, como se dice en Perú, la de la cortina de hierro. Y muchas de las crónicas tienen que ver con la división de Berlín, con los acontecimientos en los tiempos de su sorprendente y muy acelerada unificación. De eso quizá podamos hablar un poco más después. Pero para mí personalmente el libro es importante porque recoge toda la atmósfera de un Berlín que ya no existe, un Berlín de antes, un Berlín occidental donde vivimos los dos antes de la caída del muro. Por eso decía que es un libro adecuado para la época porque guarda la memoria de esta primera etapa, digamos, antes de la caída del muro. Si me voy por las ramas, te cortas. Con una ondazo. Pero también estaba mencionando el español de Perú, el español con que me inicié en mis andanzas por el mundo hispanoamericano. Y en Lima, mejor dicho en Chosica, conocí a Esther. Edmundo Torres, nuestro gran amigo en común, es actor y también artista plástico, vino con Esther sorpresivamente a mi casa un día y como yo no sabía cocinar, tampoco lo sé ahora, preparé una pizza a la cual echamos de todo, me parece. Pizza de pollo. Sí. Y luego hablamos de una adaptación performática de la danza de los 7 velos para luego llevarla en ofrenda al cementerio donde está enterrado Mariátegui. Por supuesto hablamos de muchos temas más y nunca se llegó a realizar esta performance en el cementerio. Está todavía en pendiente. Está en pendiente, sí.
pero nuestra amistad sí perdura hasta hoy. Esther había salido de la Argentina de los generales y Perú pronto también se iba a hundir en una violencia política espantosa. En Perú siguió su carrera periodística y pudo ejercer en Caretas o La Tortuga y bueno, en muchas otras revistas y diarios. Su fina poética y a su vez precisa y observadora escritura que siempre trascendió la mera noticia de cada día. Siempre nos regaló crónicas, análisis y observaciones personales. Luego, el amor nos arrastró a ambos y de pronto nos encontramos en Berlín. Pero no entre tú y yo. No, el amor con diferentes personas y no entre los dos, que quede muy claro. Sí, no. A cada uno fuimos arrastrados por diferentes motivos a Berlín. Sí. Pero bueno, ahí echaste muchas raíces y de esa época también espero que nos leas algo. Descubrimos un Berlín cada vez más pluricultural. Sobre todo descubrimos algunos lugares y vecinos turcos o kurdos que también encontraron voz en tus escritos. Muchos años después, yo creo que fue en 2007, tuve el lugar de invitar a una mujer berlinesa, justamente de origen kurdo-turco, a un simposio en Madrid. Al leer Mi Berlín me encontré de nuevo con ella en una entrevista que hizo Esther con ella. Se llama Seyran Ateş y es una luchadora por los derechos de la mujer, no solo en el mundo islámico. Quiero decir con eso que de alguna manera Berlín es un pueblo que se cree metrópoli y coincide muchas veces con las mismas personas. Bueno, esto ya es otro tema para abordarlo después. Años después de la caída del muro, Esther se va por unos cuantos años con su familia a vivir a Argentina, vuelve en 2004 y en sus crónicas refleja los cambios brutales que Berlín había vivido en muy pocos años. Lógicamente ya no fue la misma ciudad ni para los habitantes de Berlín Oriental ni para los del otro lado, de Berlín Occidental, donde habíamos vivido nosotros, pero hasta ahora los que lo hemos vivido nos acordamos incluso con nostalgia de muchos nichos y recovecos entrañables que había en esa ciudad antes de la reunificación. Y cuando decido mudarme a Madrid, es otra historia de amor, bueno, de la cual no vamos a hablar tampoco ahora. Y estoy unas pocas semanas en Madrid, me escribe o me llama Esther y acordamos organizar una lectura con la introducción de Saúl Jurkiewicz, de su libro Sobrevivientes, por eso lo había traído para mostrároslo, pero ya Consuelo lo había introducido, y hicimos una presentación en la librería editorial donde trabajaba en ese entonces. Y como ahora estamos en Casa de América, donde en 1992 monté con nuestro amigo Edmundo Torres, el actor y escultor, una exposición de sus obras, y tú escribiste los textos de introducción al catálogo que fue editado por el Centro Nacional Dramático. Sí. Centro Dramático Nacional, perdón, que fue Moisés Pérez Coterillo, su director. Y luego también escribiste los textos para una exposición que organizamos para Edmundo justamente en el Palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro. Te pediría que hoy nos leas también algo, esta crónica donde aparece Edmundo, si puede ser. Y bueno, claro, y siempre, disculpa porque siempre te llamamos cuando necesitamos un texto profundo y bueno y te molestamos de vez en cuando. Bueno, Berlín te atrapa y la literatura, el cariño y la amistad de Esther también. Y muchas gracias, Esther, por estar esta tarde con nosotros y compartir tu lectura, tus crónicas con nosotros. Muchísimas gracias, Mar. Es realmente muy emocionante esto y estoy es muy emotivo, sí. Profundamente agradecida, estoy profundamente agradecida a María Ángeles, a Consuelo, que fue una especie de mágica enredadora de estas cosas, sí. a Ana María, por supuesto, por esta sala maravillosa,
Y bueno, esto es un encanto estar acá. Y a Max, por supuesto, claro. Es una condena. Hay amistades que son una condena. Uno no puede ya evitarlo. Pero bueno, es así y hay condenas que son maravillosas. Entonces, seguiremos con la condena. No hay forma de evitarlo. Bueno, entonces me emociona mucho poder compartir este libro en este encuentro realmente, porque es un libro que en realidad nunca pensé escribirlo. Es un libro que se fue escribiendo solo. Y ustedes saben que el periodismo como tal, aunque no fueron escritas, digamos, no son crónicas puntuales de noticias del día a día, el periodismo siempre fue, cuando yo estudiaba periodismo y ciencia de la comunicación, en aquellas épocas era el diario de ayer es para envolver pescado hoy. Pero las cosas han cambiado tanto que ahora el diario se lee en una tablet y el pescado viene envuelto ya al vacío total en todas partes, aún en los negocios bios, ¿no? No sé cómo estar acá, pero bueno, en general ya no hay papel que envuelva el pescado. Entonces, bueno, estas crónicas se fueron, las fui escribiendo y, como les digo, se fue dando, porque en realidad cuando yo llegué a Berlín, en el año 1983, yo tenía la idea. Yo decía, pero estoy en el centro de Europa, estoy en el medio del mundo. Esta ciudad, digamos, atravieso esta ciudad con tres, me tomo el metro y en tres estaciones estoy en el otro mundo, en el otro sistema que gobierna el mundo. ¿Cómo puede ser que no haya interés en esta ciudad? Entonces dije, acá voy a escribir para los diarios latinoamericanos, me van a pedir, van a hacer cola para pedirme los artículos. Y nada, a nadie le interesaba Berlín. Berlín era una ciudad que estaba perdida, a mí me interesaba profundamente por todo lo que yo comencé a vivir, ¿no? Incluso recuerdo, en el año 86 yo tuve la posibilidad de ir a Argentina, ya había un gobierno democrático en Argentina, ustedes saben, desde el año 84. En el año 86 voy a Argentina, hago un proyecto de 3 meses, porque tenía la intención de volver a Argentina después de tanto tiempo, y me conecté con gente de los periódicos y hablé con Daniel Ulanovsky, que es un gran periodista argentino, que en aquel momento trabajaba en Clarín, y le digo, ¿no te interesa cosas de Berlín? Yo vivo ahí. Y me dice, bueno, si se cae el muro en algún momento, escríbeme algo. Pero en aquel momento la caída del muro era una utopía, era nadie, o sea, era un gran chiste lo que me dijo él, un gran chiste. Entonces, nada, seguí escribiendo las mismas cosas que a mí me podían interesar. Y bueno, es lo que dice Consuelo, lo que dice Max, o sea, son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, las cosas que yo veía, y agradezco muchísimo a estos periódicos y estas revistas que tuvieron también la confianza de publicar estas cosas, ¿no? Lo publiqué primero en el Diario Expreso, en Perú, en la revista La Tortuga, que ya no existe, que también es una revista peruana alternativa. Después fue publicando en diferentes medios, ¿no? Pero los medios como que se fueron apareciendo, iban apareciendo, cada vez aparecen más medios que tienen cierto interés. Porque en realidad el Berlín que yo sigo presentando es un Berlín que yo hago homenaje a las personas que me nutren diariamente, a los que nutren mi literatura, los amigos, ese Berlín multicultural, ese Berlín absolutamente, como yo digo, transgenérico, en el sentido de que es transgénerico, que está más allá de todos los estereotipos posibles, porque no es el Berlín de las guías turísticas, ni es el Berlín alemán, ni es el Berlín... Es un Berlín absolutamente transcultural, y eso es sumamente interesante. Eso es lo que hace la ciudad creativa y fuerte y poderosa, aún a pesar de todos los problemas que naturalmente estamos viviendo también, porque hay problemas económicos importantes, ¿no? Berlín, les quiero decir, es ahora justamente han aparecido los últimos datos económicos de la ciudad, es la ciudad de la ayuda social. 1 de cada 5 personas recibe ayuda social en Berlín. El 40% de los jóvenes menores de 18 años tienen, digamos, lo que en Alemania se dice migración, un pasado migratorio. Eso significa que tienen o una madre o un padre que no son berlineses o ambos, que no son del país Alemania o ambos. Y eso, naturalmente, da también una fortaleza muy especial. Es un mundo muy, muy diferente al que uno se puede imaginar. Naturalmente, Berlín, como digo yo siempre, es la ciudad menos alemana de toda Alemania. Y es en Alemania la ciudad más cosmopolita y más global de toda Alemania. Baudelaire decía, y esto lo hablábamos el otro día con mi gran amigo Louis Fayad, decía que los lugares cambian más rápidamente que el corazón de las personas. Si esto es así, Berlín
ha cambiado más rápidamente que el corazón del mundo, digo yo. Porque en el fondo, realmente, todo lo que ha pasado en esta ciudad en 25 años es impresionante. O sea, está escrito ahí la memoria, el presente, y tenemos ya tatuado el futuro, lo que está pasando, lo que está viniendo. Entonces, cuando yo veo estas crónicas, este libro que se armó, porque María Ángeles, cuando yo le propuse a María Ángeles, le dije, tengo unos artículos que tal vez podrían ser para un libro, te podría interesar tal vez que te mande algunos. Ella me dijo, mándame el libro, Todos. así, todos los artículos organizados. Entonces me puse a trabajarlo al libro, me puse a organizarlo. Y me di cuenta que este libro estaba, digamos, parcialmente escrito todavía a máquina. Porque claro, en el año 83 no teníamos internet todavía. Entonces, tampoco teníamos email, no teníamos el aparato electrónico. O sea que los primeros artículos fueron enviados por carta, correo postal quelonio, digamos, ¿no? Lo que significaba que a veces no llegaban, o llegaban y las redacciones se hacían los burros y decían, no me llegó nada. Y tú esperabas 15 días, 20 días, un mes, y bueno, era todo la condena del correo postal, ¿no? Que era imposible de controlar. Entonces, luego hay artículos enviados por fax. ¿Ustedes se acuerdan del fax? Sí. Yo me acuerdo en el año 87, en el año 87 vivíamos en Berlín, teníamos una casa, un edificio, en la calle de Potsdam, Potsdamstraße 131 era, un edificio del año 1898, una cosa así, que fue pasando de mano en mano, había sido originariamente una casa sumamente importante, un edificio importante, de gente importante cuando en los primeros años del siglo XX, y después se transformó desde prostíbulo, hotel, etc., hasta que llegaron los periodistas, nosotros, y bueno, era una casa que tenía 4 pisos. En el primer piso había un estudio de abogados, como se estila en estas casas, que era una maravilla, digamos, uno de esos edificios que está, bueno, remodelado y protegido por la historia, ¿no? Entonces, en el primer piso estaban los abogados, en el segundo piso estaba la radio 100, que fue la primera radio privada que hubo en Alemania, cuando privado era sinónimo de iniciativa privada y algo absolutamente autónomo y bueno, para decirlo claramente. No tiene que ver mucho con los Ahora ya no tiene nada que ver con los medios privados. Ok, pero en aquel momento la Radio 100 era una radio autónoma de jóvenes que fueron a la perestroika, que hicieron un montón de cosas, y ahí frente a esa casa hay una piedra que testimonia que la Radio 100 estuvo allí. Y en el segundo piso estábamos nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos un grupo de periodistas, que cada uno éramos freelance todos, o sea, pájaros libres. Eso significa que éramos libres de hacer y de vivir, y que cada uno podía vivir como pueda, porque nadie se ocupaba de nosotros. Entonces cada uno tenía un rincón en una habitación, pero trabajamos juntos, era una especie de redacción inventada por nosotros, pero claro, no teníamos ningún medio en común, pero sí teníamos en común el espacio. Al lado nuestro había otras 2 habitaciones que eran igualmente grandes como las nuestras, y eran los fotógrafos. Había muchos fotógrafos, 5 fotógrafos que trabajaban también en forma privada, cada uno libre. Y luego había una editorial, una editorial y además una editora de discos. Imagínense discos, editar discos. ¿Qué es eso? Hoy día eso es imposible. Bueno, nosotros nos llamamos Nadir porque los fotógrafos se habían puesto el nombre de Zenit. Entonces, Zenit y Nadir. Bueno. Entonces, desde ahí, en el año 87, yo recuerdo cuando en la Radio 100 vino alguien y dijo, chicos, tenemos un fax, ¿quieren venir a ver cómo funciona? Y yo recuerdo que teníamos dentro de nuestro grupo de periodistas había una chica que era la corresponsal de The Observer, era una de Nueva Zelanda, le decíamos la kiwi, y kiwi por la fruta, ¿no? El kiwi. La kiwi, y entonces la kiwi dijo, chicos, es como una fotocopiadora, uno mete el papel y sale del otro lado del papel, sale del otro lado la noticia. Era increíble esto. Bueno, así que primero correo quelonio, después el fax y después el correo electrónico. Claro que ahora ya no hay forma de que te digan, no llegó, fíjate que no tengo nada tuyo, o sea, en fin, bueno, ahora no hay forma tampoco de evitarlo. Pero bueno, por eso todos estos cambios también son los cambios que ha vivido nuestro corazón, digamos. Estamos viviendo cambios muy fuertes, en poco tiempo finalmente.
Y estos son los cambios más positivos, digamos, de todo el tema, ¿no? De los otros podemos hablar más tarde. Pero en realidad me gustaría contarles algo. La foto de este libro es el muro con un agujero, claro. Alguien le hizo el corazón a ese agujero y escribieron, bueno, en castellano significa por ti yo atravieso cualquier muro. Es magnífico. Digamos, o sea, el amor puede atravesar cualquier muro, eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? Esta foto es de un fotógrafo mexicano, artista mexicano, en realidad es un teatrero mexicano, que llegó a Berlín en el año 1985. Yo tuve posibilidad de conocerlo porque en aquel momento yo trabajaba para la Deutsche Welle, la radio de la voz de Alemania, hacía entrevistas a todas las personas posibles y por haber que me podían interesar y, bueno, la voz de Alemania tenía un programa en la radio en español, entonces eso podíamos, digamos, transmitirlo, ¿verdad? Entonces conocí a Mario Vázquez en aquel momento. Mario Vázquez en aquella época vivía exactamente frente, digamos, al lado del río, el Spree. En Berlín hay un río que se llama el Spree. Al lado del río había un edificio, un puente que conectaba con el otro Berlín, pero es un puente en donde solamente la gente de Berlín Occidental podía eventualmente ir hacia el otro lado, pero un puente que no estaba abierto, un puente que estaba cerrado. O sea, imagínense ustedes. Entonces, Mario Vázquez un día me contó, me dijo, yo veía todos los días, miraba ese puente y decía, un puente que no conecta a la gente, qué cosa más rara, un puente que está cerrado. Para él era imposible esto. Entonces, cuando se cae el muro, cuando están estos días previos de la movilización por la caída del muro, la esposa de Mario Vázquez trabajaba en una radio berlinesa y lo llama por teléfono y le dice, estate atento porque en cualquier momento puede empezar a salir gente del otro lado. Entonces Mario, desde el cuarto piso de su edificio, de su habitación, miraba con su cámara a ver en qué momento se abría el muro, en qué momento aparecía la gente. Y bueno, entonces empezó. Él me dijo, yo nunca he fotografiado gente, no me interesa, no me gusta fotografiar a la gente. Pero esa vez fotografié gente, por primera vez. Y no solamente gente, sino que empezó a fotografiar muchas imágenes de ese momento. Y esta es una de esas imágenes de esos días, ¿no? Cuando la gente empezó a romper el muro y empezó a escribir cosas en el muro. El muro siempre fue, les digo, por lo menos del lado del occidente, era la galería más impresionante que teníamos de arte, porque veníamos, bueno, de arte, de graffiti, de pensamiento, de todo lo que se les ocurra. Yo tengo, por ejemplo, una foto, mi foto más emblemática. Cuando yo llegué a Berlín en el año 83, estaban, por supuesto, los carteles. Ahí en la puerta de Brandenburgo había un cartel enorme que decía «Sie verlassen jetzt West-Berlin», o sea, usted está en este momento abandonando Berlín West. Y alguien le había escrito «¿Cómo? ¿Cómo? Widen, ¿cómo hago para abandonar?» Porque, lógico, no se podía abandonar. En fin, o sea, era un lugar en donde la gente expresaba todo lo que, la bronca, la alegría, la risa, en fin, el humor, el gran sentido del humor que tiene este pueblo. El pueblo alemán tiene un gran sentido del humor muy profundo y les puedo decir que nunca se hace suficiente justicia a ese gran sentido del humor que tiene este pueblo. Sobre todo para soportar las cosas que han tenido que soportar, digamos, ¿no? También, en fin, no. Pero no les voy a dar tanta cháchara y me gustaría leerles algún texto, ya que estamos, porque han hablado tanto bien también de los textos que no sé si... no quiero. Me acordé de lo que tú dices ahí, el texto de que se vayan todos los nazis. Sí, ¿y para claro, dónde? Claro. Por ejemplo, sí, en Berlín estaba la historia, Nazis raus, fuera los nazis, ¿no? Nazis raus. Y siempre alguien decía, ¿y a dónde se van a ir? ¿A dónde? Pues la gente no podía... Y además yo tenía una amiga que me decía, aquí en Berlín toda la gente está enferma, ¿sabes por qué? Porque no puede, digamos, los problemas rebotan en el muro y vuelven. O sea, todo ese tipo de cosas todo el tiempo pasaba. En fin, bueno, ahora no tenemos más muro, o sea que ahora no tenemos más problemas, tenemos otras cosas. Ahora los problemas rebotan en todo el mundo. Digamos. No, ahora las cosas han cambiado mucho, pero este espacio de libertad, porque realmente fue un espacio de libertad el Berlín Occidental, un espacio de libertad, un laboratorio creativo era. Pues todo el mundo iba a ser artista en este Berlín Occidental.
Estaba lleno de sótanos en donde se practicaba música de todos los tipos. Estaba lleno de fábricas abandonadas en donde la gente pintaba, escribía, etc. O sea, era un lugar en donde aparentemente todo era libertad suprema, la libertad plena, ¿verdad? Y era gente, por supuesto, no me acuerdo quién le contaba ayer, que en realidad, bueno, prácticamente mucha gente se fue de Berlín Occidental cuando se construyó el muro. O sea, muchos berlineses fueron de Berlín Occidental cuando se construyó el muro por temor. La gente dejó sus viviendas, en fin. Y comenzaron a poblar este Berlín ¿con quiénes? Con estudiantes, con gente que no quería hacer el servicio militar, porque en Berlín había un régimen especial que no era el régimen de Alemania, sino que era el régimen de los 4 aliados. Los 4, digo, no 3, sino los 4. Los 4 aliados. En Berlín Occidental estaba la Unión Soviética. Oriental. Sí, en la Unión Soviética estaba en el Berlín Este, pero sin embargo también cuando teníamos... Había un espacio aéreo que también el espacio aéreo estaba dividido y controlado. Entonces había un momento en donde en la oficina, en el palacio donde se organizaba el espacio aéreo, a quién le correspondía en ese momento, en ese mes, la organización del espacio aéreo, los aviones no podían estar más de 3.000 metros de altura, etc. O sea, había todo un control de esto. También estaba la Unión Soviética. Entonces había una bandera pronto en el medio de Berlín Occidental, ondeaba la bandera soviética, porque si le tocaba a la Unión Soviética el control del espacio aéreo, ondeaba la bandera soviética. Y si uno llegaba a un espacio del sur de Berlín, ondeaba la bandera norteamericana. En Berlín había, señoras y señores, pena de muerte, aunque nunca se aplicó en Berlín Occidental. Sí, pues no lleva el DNI. No. Sí. Yo tenía un DNI provisional, o sea, como berlineses nunca tuvimos un DNI de Alemania Occidental normal porque no fue reconocido por los países del este y para no causar un lío diplomático, o sea, nos dieron un DNI provisional, behelfsmäßiger Personalausweis. Y si no llevabas también te podían, era una ley de posguerra, te podían acribillar. Oficialmente, claro, o sea, bueno, nunca fue nunca, nadie, pero, bueno. pero lo que quiero decirles es que la ley que imperaba en Berlín no era la ley alemana, sino que era la ley de los aliados. Y eso es muy importante para nosotros, digamos, para este enclave que fue Berlín Occidental, porque era una isla libre, con un montón de controles de las 4 potencias más importantes del mundo. Entonces, por ejemplo, en Alemania Federal no era legal el Partido Comunista, pero en Berlín Occidental sí, porque en Estados Unidos el Partido Comunista era legal. Y así, o sea, un montón de cosas que es un absurdo total. Pero en ese absurdo, quienes vivimos ese absurdo en el Berlín Occidental, vivimos también un estado especial, como digo, de laboratorio, en donde se construyeron pensamientos, ideologías, ideas, utopías, etc. Y que creo que, bueno, eso lo hemos soplado para todas partes. Espero que en algún lugar está. Yo estoy convencida que esas cosas están todavía dando vueltas. No, evidentemente toda la creatividad que está dando vueltas en Alemania tiene que ver también con esa situación. Pero no solamente digamos, también en el momento de la apertura, lo que llega también es toda la fuerza poderosa y creativa del Este, porque en Berlín Este también había muchísima fuerza creativa, y todo esto se reúne, de alguna manera se reúne y, bueno, se produce lo que se puede producir. Pero ahora les voy a leer entonces alguna crónica, algunos de los textos. ¿Con cuál empiezo, Max? A ver. Pues con el amor. Con el amor. Con el principio. Vamos a empezar por el principio, como dicen los gitanos, como dicen que dicen los gitanos, yo no sé, pero bueno. El hundimiento de amor. Es el primero de los textos y introduce el mundo al revés, que es la primera parte. Aunque suene a nombre de gaseosa, el Spree es antes que nada uno de los ríos que surcan Berlín. Y como la naturaleza nació antes que la geopolítica, resulta que este río se cruza y regodea en 1000 meandros de un lado al otro. Quiero decir de Berlín Occidental a Berlín Oriental, que son algo así como 2 en 1, según diría una propaganda. Pero aquí la cosa es más complicada, porque el Spree pertenece a la República Democrática Alemana, RDA, y para que los berlineses occidentales tengan derecho a usarlo, es decir, la República Federal Alemana, debe pagar una especie de cuota anual a la RDA. Algo así como un alquiler,
pero que no es tal, porque si una alquila una casa, el dueño no tiene derecho a usarla, pero con el expré sí. Entonces puede ser que una vea 2 barquitos berlineses, con diferentes banderas, claro está, surcando las mismas aguas, pasando bajo los mismos puentes. Cosas de la fantasía geopolítica, corriente tan imaginativa que deja corta a la literatura. Y este aquí que en el expré, el que está al lado de Occidente, algunos yatecitos anclados hacen soñar a los berlineses occidentales, llevándolos en excursiones rumbosas hasta la isla de los Pavos Reales, un mausoleo natural con castillo y pavos reales de verdad, y donde se jaranearon los reyes de varias épocas, inaugurando tenidas de baño osadísimas para todos los tiempos. Y este aquí que varias lanchas se encontraban ancladas debajo del puente de Hansa, esperando estrenar la temporada. Mozart, Carl, Sanssouci y una con nombre español, Amor. Admiré la osadía de los alemanes para subirse a un barquito con ese nombre. Al fin y al cabo, algo de sangre vikinga todavía corría por sus venas. Amor se fue el domingo de Pascuas cargado de pasajeros a la isla de los Pavos Reales y al regreso, exhausto por la travesía, se echó a dormir. Por la noche, Amor se incendió. O mejor dicho, hubo un amago de incendio, porque no llegaron a verse las rotundas llamas. Los alemanes dicen, no enganchan con pasiones. Que ya estaban los bomberos encima de Amor atosigándolo con agua. Tanta agua que no solo apagó el incipiente fuego de Amor, sino que propició un rápido hundimiento. Ya en la madrugada del lunes, Amor hacía agua y había que reflotarlo. Ahora no solo estaban los bomberos, sino también la policía, los agentes de la compañía de seguros, los controles de seguridad, los agentes de la Sociedad Alemana para el Control de Materiales y un mundo de controles más junto al dueño, capitán del barco, que a decir verdad, nadie había visto quedarse en cubierta como en las novelas de Salgari. Y cada uno comenzó a hacer su trabajo, amén de un equipo de hombres ranas vestidos de color negro y naranja que se ocuparon de los detalles en profundidad. Mientras tanto, la gente se apersonaba en el puente. Fotógrafos, chicos, perros y aficionados se detenían a contemplar el salvamento de Amor. Parecía una boda, más que una ruptura, que era lo que en realidad la eficacia de los bomberos había provocado. 4 días estuvieron, mañana y noche, porque al caer la tarde, los astutos bomberos tenían unos reflectores capaces de iluminar un estadio de fútbol completo y sus adyacencias. Al 5.º día, como en la Biblia, Amor estaba salvado. No se sabe si su dueño capitán estaría de acuerdo. Será cuestión para compañías de seguro y demás controles, que aquí le pasan todo por el cerebro del computador, hasta las dudas. Aunque cuando vi a Amor balancearse otra vez serenamente al ritmo del caprichoso expré, con su pintura deteriorada, un montón de parches en la cubierta y notables rajaduras de proa a popa, me pregunté si para salvarse así no habría sido mejor que hubiera permanecido para siempre en el fondo del expré. Esta ya es una adquisición para la literatura y no un reproche a la eficiencia de los servicios, en buena hora la de los alemanes, que de haberlos así en nuestros países provocarían, mamma mía, cuántos hundimientos. Esto fue publicado en el Diario Expreso de Perú en 1983. Bueno, y no sé, el del mundo, podría leer el... Sí, o el cheque es muy complicado. Ah, ¿cuál? lo del cheque, sí, sí. Ah, el cheque, que te llega un banco del este, no lo puedes cobrar. el cheque es Ok, fantástico. el cheque, todo lo de- terrible. El banco te hace la transferencia a un banco del este. Historia de un cheque. Cuando se está lejos, lo único comparable a la deliciosa caricia que representa en la carta de los amigos es recibir un cheque. No quisiera explayarme en el detalle, porque la sola mención ya es suficiente para que cualquier analista haga sus deducciones sobre el dinero como afecto y otras cosas. Tampoco estoy esperando, aunque no dejaría de ser interesante como propuesta, que anónimos admiradores envíen sus cheques como muestras de simpatía. La historia viene al caso porque hace pocos días recibí un cheque de Lima que, en tanto inesperado, tenía la potencia afectiva de un amor a primera vista. Así que no me fijé mucho en los números y corrí rápidamente a depositarlo en mi escuálida cuenta. Y ahí comenzó el asunto. Porque si bien el cheque estaba a mi nombre y dirigido a un banco de una ciudad que se llama Berlín, la definición era tan imprecisa desde el punto de vista de la política como también de los negocios, según mi experiencia constató más tarde. En efecto, el cheque había sido enviado al Banco X de Berlín,
que casualmente no se encontraba en la jurisdicción de Berlín Occidental, donde resido, sino al otro lado del muro, es decir, Berlín Oriental, la capital de la República Democrática Alemana, tan cerca y sin embargo. Nosotros no podemos hacer efectivo este cheque, me dijo atentamente el empleado bancario de Berlín Occidental. No obstante, si me permite, voy a consultar. Y consultó con el primer experto, quien también en principio dijo que no, pero que podía consultarlo con otro experto. En definitiva, el cheque podía ser cobrado, pero en un lapso no menor de 4 semanas, que es el tiempo que el banco necesita para cobrar ese dinero en Berlín Oriental, y con un sobrecargo de $10 de impuestos. En tanto, se me explicó también, un cheque sobre un banco neoyorquino podría ser cobrado en el instante, si el cliente, como yo, tiene una cuenta bancaria. Tal vez debo decir para el caso que Berlín Occidental está a un vuelo de mosca, o de langosta mejor, de Berlín Oriental, y entonces podría pensarse que sería tan fácil como cobrar un cheque de nuestro banco amigo en cualquiera de las sucursales de una ciudad. Pero no. Aquí son 2 ciudades que pertenecen a 2 estados diferentes. ¿Y en qué estado? Como cualquiera que viva esta historia podría comprobarlo, constatarlo. Decido entonces llamar al Banco XX de Berlín Oriental, capital de la RDA, que aunque es una llamada al exterior, cuesta lo mismo que una llamada local. Y el amante empleado contesta al otro lado de la mesa que si yo intento cobrar el cheque de este lado, va a demorar unas 4 semanas y etcétera, etcétera. En cambio, si usted viene por aquí, lo haremos efectivo al instante y en dólares sin pagar ni un centavo de impuestos. Así que ahí estaba yo al día siguiente cobrando un cheque que había ido a la ciudad que tiene un solo nombre, pero que responde a administraciones totalmente diferentes. Porque si bien es cierto que no me cobraron ningún impuesto, como el atento empleado aseguró, no hay que olvidar que cuando cualquier ciudadano del mundo visita Berlín Oriental ingresando por Berlín Occidental, debe cambiar obligatoriamente un mínimo de unos $15 en moneda local. Dinero que además debe ser consumido en el lugar porque no hay devolución y en el lapso que dura la visa para visitar la capital de la RDA, hasta las 12 de la noche del día en cuestión en que hay que volver, como la Cenicienta. Así es, me diría después un ejecutivo bancario del Berlín Occidental. Con nuestros clientes de Sudamérica, generalmente se nos presentan estos casos, porque envían cheques a bancos que están en Berlín. Y Berlín no es exactamente Berlín, agregó ahora, porque aunque no voy a decir qué banco envió ese cheque, con una experiencia semejante a la que yo tuve en esta historia, nadie olvidaría jamás la estrecha relación entre geopolítica y negocios. Esto también es del 83. Bueno, y ahora, ¿algún pedido especial? Esta actriz peruana del zapateo y todo eso, Ah, que es muy bonita, ¿no? Sí, Yuyascani, ¿verdad? Sí, de ese grupo peruano alternativo. Antiyascani. Sí. A ver. Uy, no lo tenía previsto esto. O la de los 25 años, después también la esa está como en la tercera parte, ¿no? Sí, les voy a leer algo de la tercera parte que es Después del temblor se llama. Ah, ese. No, perdón, no es después del temblor, sino antes del temblor. Berlín, Berlín se llama. Cuando comenzaron los cambios muy vertiginosos en Berlín. Y bueno, y ahí recuerdo un momento cuando llega un grupo de teatro de Perú, Yuyascani, que es un grupo de teatro con el que está vinculado mi amigo Max, y especialmente nuestro común amigo Edmundo Torres, que es el mascarero de Yuyascani. O sea, todo queda en familia acá. No vayan a pensar que esto no. Todo está acomodado acá. Entonces, la metáfora de los zapatos o la utopía que llega desde la periferia. Llegó el grupo Yuyascani a Berlín y hubo una presentación, y en esa presentación una actriz cuenta, y lo que cuenta lo relato un poco, intento relatarlo en este texto. La metáfora de los zapatos o la utopía que llega desde la periferia. En los primeros días de mayo, el grupo de teatro peruano Yuyascani inició una gira por Alemania. Cuando Yuyascani se presentó en Berlín, provocó un gran impacto y sobre todo conmovió la propuesta de trabajo que el grupo transmitió a través de Ana Correa en Una actriz se prepara. Que la propuesta provenga de la periferia y precisamente en un país tan castigado económicamente como es el Perú, demuestra, como decía la teatrista alemana Hedda Kake,
que el subdesarrollo económico no tiene por qué conducir a una miseria de la estética, idea que combina muy bien con lo que acaba de declarar el más controvertido de los autores teatrales alemanes, el dramaturgo Heine Müller. Heine Müller dice: sería muy interesante un programa de computación capaz de establecer la relación entre el subdesarrollo económico del tercer mundo con la miseria intelectual del primer mundo. Una actriz se prepara, no pretende ser ni reflexión ni aclaración didáctica, ni siquiera revelación. Quiere transmitir al espectador el rigor del trabajo teatral y el cómo de ese trabajo. Durante algo más de una hora, Ana Correa, miembro del grupo Yuyascani, acompañada de Teresa Ralli en el relato, cuenta cómo se prepara una actriz. El teatro no se hace, el teatro se vive. ¿Una utopía? La muestra de Ana Correa trasciende las formas y exigencias teatrales y es capaz de constituirse en una propuesta de vanguardia, en un modelo original y diferente. Y tampoco parece casual que este modo provenga de las márgenes. Lo más importante es la conciencia de la propia columna vertebral, dice la actriz. Sentir el eje del cuerpo, tantearlo desde diferentes ángulos, los hombros, las piernas, el torso, la cabeza, jugar con el equilibrio y el peso del cuerpo, apelar a las más diversas técnicas a fin de lograr el objetivo, yoga, tai chi, artes marciales. Poco a poco se van incorporando otros elementos, y cada elemento viene acompañando también de su complejidad y permanece a la espera de ser utilizado en las actuaciones venideras. La incorporación de estas técnicas no supone una marginación de las anteriores, sino una integración de las existentes. De modo que se puede estar bailando un ritmo africano mientras se sostiene el bastón a la manera de las artes marciales y se mueve el cuello como en la danza del vientre. Es la síntesis de la sabiduría popular, juntos pero no mezclados, la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad, en contraposición al cajón privado, la compartimentación, el esquematismo, la simplificación. En esta proeza por incorporar diferentes técnicas para apoyar el trabajo de actriz, el ejemplo de los zapatos tal vez sea el más significativo. A Ana le gustaba zapatear, y en el Perú hay un lugar donde se zapatea con fuerte influencia española y africana, los negros de los algodonales de Ica, al sur de Lima. Ahí encuentra Ana Correa a su maestro. El zapateo que este maestro conoce consiste en un contrapunto. Cada bailarín debe realizar un conjunto de 8 pasos diferentes y luego le toca al otro, que también va a realizar 8 pasos y así. El zapateo en el espacio y en movimiento y en danza, sin repetir ni un paso propio ni del compañero, porque el que repite pierde. ¿Y dónde está la metodología? El único método del maestro de zapateo, el mejor zapateador de Ica, es el baila conmigo. Varios meses de baile es en el más estricto sentido de la tradición y la espontaneidad. De modo que Ana se ve obligada a descubrir ella misma las reglas a fin de poder aplicar el zapateo en su trabajo como actriz. Las reglas se aprenden decodificando lo aprendido, como un rompecabezas se desarma para volver a armar. El zapateo logra realizarse en su trabajo de actriz cuando Ana tiene el rol de un payaso y el director le sugiere que el personaje zapatee, pero que sean los zapatos quienes escuchen una música y zapateen el personaje. Es decir, que el personaje resulte zapateado por sus zapatos. El resultado es espectacular. El teatro como posibilidad, el grupo como opción y el actor como persona en búsqueda parecen mostrar un camino entre verdad y realidad, en la integridad como única forma de verdad y autenticidad. Esta es la utopía que el teatro ofrece como propuesta a la sociedad, un camino que tanto las ciencias naturales como las sociales han perdido en su servilismo a la técnica o a la ideología y en su falta de humildad hacia el futuro. Ana de Yuyascani sabe todas las mañanas dónde está su columna vertebral. La verdadera vanguardia acaso esté ahí, en crear patios de confrontación y de encuentro, en aprender a incorporar los más diversos elementos y en no temer ser zapateado por sus zapatos. Esta es la revista Tortuga en Perú.